Por favor, Rav Jackie. Ok. Entonces, Bezat Hashem, que Hashem nos mande muchas bendiciones. Como estamos en las 3 semanas, estamos Bezat Hashem acercándonos a Rosh Chodesh y son ahora los días propicios para estar siempre pensando en el Bet HaMikdash y lo que perdimos y pedirle a Hashem, poner un poco de más intención en la verajá de Bonei Yerushalayim en la Midá, de que Hashem nos devuelva a Yerushalayim, la reconstrucción del templo, y que Bezat Hashem estemos todos prontos ya juntos, unidos, que Hashem ya no pare ya todas las tragedias y todos los momentos difíciles, y que Hashem ya nos traiga la bendición con la llegada del Mashiach Bezat Hashem en sus días. La parashá esta semana habla, en verdad leemos 2, Parashat Matot y Parashat Maseh. Se leen juntas la mayoría de las veces. Y el principio de la Parashat Matot, hay un tema muy fundamental en nuestra Torá, que es el tema de las promesas. Y que como cuando una persona hace una promesa, tiene la obligación de cumplir la promesa y de mantenerla. Eso se llama un neder. En verdad hay dos formas de prometer algo. Una cosa se llama un neder y una cosa se llama shebuá, que es como, una es juramento, la traducción es más como juramento y neder es más como promesa. Y el punto ahora no es entrar en el detalle de cómo funciona una promesa, cómo funciona un juramento, porque son temas más técnicos y es para otra ocasión. Pero lo que sí nos dice la Torá es que cuando una persona hace una promesa, un ejemplo de una promesa es, por ejemplo, él dice, si yo no me levanto todas las mañanas a las 7 de la mañana, quedan prohibidas para mí todas las frutas del mundo, un ejemplo. Como que quiere darse ánimo de poder levantarse en la mañana. Entonces hace como una promesa de que si no se levanta en la mañana, cuando él quiera van a quedar prohibidas para él todas las frutas del mundo. O las manzanas, lo que sea, algo que lo motive a levantarse más temprano o a hacer cualquier cosa. Generalmente eso es la razón que las personas hacen promesas. Y aunque la Torá nos dice qué pasa cuando una persona hace la promesa, la tiene que cumplir, no la puede profanar la palabra. A veces el esposo, el día que escucha que su esposa hace una promesa, él se la puede anular ahí mismo ese día. Y hay varias alajot pertenecientes al tema. Pero, muy importante, la Torá dice, no se puede uno profanar la palabra, lo yahel de varó, que no profane su palabra. Si él hizo una promesa, la tiene que cumplir. Sin embargo, también nos dice la Torá, o la Gemara, que una persona que hace una promesa es como si construyó un altar. Y en este caso no es algo positivo, sino algo negativo, porque uno no debe construir altares fuera de Jerusalén. Y la persona que hace una promesa se considera como si construyó un altar fuera de Jerusalén. Y si la cumple la promesa, es como si trajo uno el sacrificio en ese altar, que también está grave, también está mal. Y obviamente cuando una persona hace una promesa, él debe cumplirla, pero acá los hajamim, los sabios, nos están diciendo que la persona no debe acostumbrarse a hacer promesas y debe alejarse de las promesas lo más que pueda. Tanto al punto que si llega a hacer una promesa, lo vamos a llamar que es algo negativo. Y una de las razones que nos dicen los rabinos, el Keli Yakar, un rabino de hace 200 años aproximadamente, nos dice que una de las razones por la cual los sabios no quieren que la persona haga promesas es porque la Torá nos dio ciertos parámetros y ciertas prohibiciones que tenemos ya que cumplir. Cuando la persona viene y se hace una promesa, digamos que va a hacerse prohibido para él todas las frutas del mundo. La Torá lo permite comerse las frutas y él quiere venir ahora a hacerse las prohibidas para él. Está dando a entender que para él es una Torá más sabia, más elevada, como que él es más que todos, y es hasta cierto punto un poco de orgullo. Entonces, el Keli Yakar, este jajá, me explica que la Gemara, los sabios de la Gemara no querían que una persona haga promesas para no dar a entender que él es más importante que cualquier otra persona. Y sí es verdad que una persona debe darse motivaciones, debe darse incentivos para mejorarse, y muchas personas también se alejan de cosas hasta que son permitidas para no caer en tentaciones, para no caer en pecados, para mejorar su calidad de vida, mejorar su servicio a Hashem. Pero cuando la persona lo convierte en una promesa,
ya lo hace como que se vuelve que es prohibido para él hacer algo. Si una persona simplemente quiere acostumbrarse, ¿sabe qué? Quiero trabajar en levantarme temprano. Entonces se pone una multa, digamos, dice, si no me levanto temprano voy a dar $1 a sedacá. Entonces eso lo va a motivar a levantarse. Eso está muy bien, está muy hasta encourage. Queremos que la gente lo haga para que se dé ánimo y se dé aliento a hacer cosas buenas. Pero no hacer una promesa, no hacer lo que la Torah lo llama que es prohibido y le entra una prohibición tanto que no puede profanar su palabra si lo llega a hacer. A ese punto la Torah no queremos, los hajamim no quieren que llegue la persona a ese punto. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que una promesa o un juramento, en otras palabras, también es grave? Sabemos que la Torah dijo, juramento es algo mucho más grave porque cuando uno hace un juramento, uno lo hace en el nombre de Hashem y también tiene que coger un Sefer Torah en la mano y jurar. Y dice la Gemara, dice cosas muy graves cuando una persona hace un juramento y muchas veces, aunque el juramento sea verdad, le está jurando por algo que es verdad, dice que el mundo tiembla y muchos problemas pasan en el mundo porque la gente hace juramentos falsos. Y es muy grave hacer juramentos porque la persona está cogiendo y está usando su palabra y está conectándose con el nombre de Hashem y haciendo que el nombre de Hashem lo puso en su palabra, a todo el nombre de Hashem, cosas profundas, pero lo que quiere decir es que a todo el nombre de Hashem a su palabra, y ahora su palabra tiene el valor el nivel de santidad del nombre de Hashem, que si la profana es gravísimo, gravísimo, es como que profanó el nombre de Hashem Barminan. Entonces la Torah es muy específica. Según la Torah solamente hay 3 lugares donde la persona puede hacer un juramento o debe hacer un juramento. Y el ejemplo es, por ejemplo, una persona se va de viaje y le dice a su vecino que por favor le cuide el carro en su casa mientras él va. Ok, el señor se fue de viaje y desafortunadamente el vecino le estaba cuidando el carro y entraron unos ladrones al edificio y le robaron el carro y él no podía hacer nada. Y según la halajá, según la ley, él está exento de pagarle porque había ladrones y todo y él no estaba obligado a protegerlo de esos ladrones que entraron armados o lo que sea y se robaron el carro. Sin embargo, cuando el amigo vuelve, le va a preguntar a su vecino, le dijo, bueno, ¿dónde está el carro? Le dijo, no, se lo robaron. Entonces, él dice, bueno, ¿quién dijo que se lo robaron? Entonces, la Torá dice, esta persona, el que estaba cuidando, tiene que hacer un juramento, tiene que jurarle a él que se lo robaron. ¿Por qué? Porque si no, cualquier persona se va a robar alguien le da el carro que le guarden y él se lo va a robar y le va a decir, no, se lo robaron y no vamos a poder hacer nada. Entonces, ahí la Torá obliga a la persona a hacer un juramento. Él puede pagarle por el carro, pero si no le quiere pagar por el carro, tiene el derecho a hacer un juramento. Y ahí es cuando la Torá sí dice que hay que hacer un juramento y es una mitzvah de hacer un juramento en ese caso. Obviamente cualquier persona que se abstiene de jurar también es bendecido, pero ahí la Torá sí permite. ¿Por qué? Porque si no nadie pudiera nunca hacerle un favor a nadie, le van a robar a todo el mundo y no va a haber manera de salvarlo. Entonces no, el juramento es la manera de calmar a la persona. Sin embargo, dice la Torá que el que va a hacer un juramento tiene que saber lo grave que es si el juramento llega a ser mentiras y si no se cumple lo que él dijo y muchas cosas para asustar a la persona y así no dejar tampoco que nadie se robe algo y vaya a hacer un juramento en falso. Ok, esa es la gravedad de un juramento. Nos dice, veamos hasta dónde llega la Gemara, trae un caso, una historia, que una vez había una niña que estaba caminando de vuelta a la casa de su papá, estaba en un lugar, estaba caminando de vuelta a la casa de su papá y de repente se cayó en un pozo, Barminan, en un pozo hondo y estaba gritando, auxilio, ayúdenme, ayúdenme. En esas pasó un joven y la vio. Entonces le dijo a la niña, le dijo, bueno, te salvo con la condición de que nos casemos. O sea, en el momento que va a llegar, en un momento más adelante en el futuro, nos casemos y hacemos un juramento. Entonces la niña le dijo, bueno, acepto. Entonces estaban ahí listos, la salvó, le dijo que vaya a su casa. Le dijo, pero ahora ¿quién va a ser testigo de que nos vamos a casar? Entonces, y que hicimos ese juramento. Ella juró que no se va a casar nunca con ningún hombre y él juró que no se va a casar con ninguna mujer y que ellos dos se van a casar a su momento. Entonces, ¿quién va a ser testigos? Entonces vieron que había el pozo, dijeron, ok, el pozo va a ser testigo y ahí estaba pasando también una rata grande por ahí, dijeron, y la rata va a ser testigo. Ellos dos, el pozo y la rata. Ok, la niña siguió a la casa de su padre, el niño siguió a su lugar, a su destino y así pasaron varios años y se les olvidó la promesa. Y este niño fue y se casó con otra niña y tuvieron 2 hijos.
De repente, un día así de la nada, vino una rata, mordió a uno de los niños y lo mató. Barminan. Después, ¿qué pasó? La esposa dijo, wow, qué cosa más rara. Bueno, eso pasa, que estaba triste. Un par de meses más adelante, el otro niño estaba caminando por ahí, se cayó a un pozo y se murió. Entonces ahí la señora dijo, no, hay algo extraño acá. Y le fue a hablar a su esposo y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? Esto nunca se ha visto. Una rata mordió a un niño y lo mató, después se cayó a un pozo y se murió. Y ahí en ese momento el esposo se acordó, le dijo, y le contó, yo había hecho un juramento, le contó, le salvó la vida a una niña, hicieron un juramento y esto fue lo que pasó. Hashem nos está cobrando el juramento y por eso los testigos que eran la rata y el pozo, ellos están pagando porque no cumplimos nuestra palabra. Entonces la esposa de una le dijo, vea, aquí me doy cuenta que usted y yo no debemos estar juntos, divórciese de mí, vaya y cásese con esa niña. O sea, la señora aceptó y así pasó, así nos dice la Gemara. Vemos de aquí que una persona, no, hicieron un juramento, se le olvidó, lo hizo para bien. Dice, no, cuando la persona hace un juramento, tiene que saber que esa palabra ya quedó grabada y Barminam es algo muy, muy, muy grave, muy, muy grave. Y por eso la persona tiene que abstenerse lo más que pueda de jurar, de prometer, nunca decir prometo, nunca decir juro, tratar de cuidarse lo más, decir que no va a hacer nada porque la palabra él tiene una fuerza muy grande. Si vemos, ¿qué quiere decir Kal Nidre? El día más sagrado del año, Yom Kippur, en el momento más sagrado cuando estamos empezando la noche, todo el mundo ya vino de comer, ahora vamos a empezar en la noche, vamos a vestirnos con el talet, vamos a hacer como ángeles. ¿Y qué es lo primero que decimos antes de empezar el rezo de Arbit? Kal Nidre. ¿Qué quiere decir Kal Nidre? Nidre, Neder, viene la palabra Neder, de promesa. Quiere decir que el día que vamos a ser expiados de los pecados, el rabino, el líder de la comunidad, tiene que anular todas las promesas que tienen todas las personas. Porque si van a haber promesas, es muy difícil que Hashem vaya a anular nuestros pecados. Por eso uno va a la sinagoga y el rabino dice, Kal Nidre, y lo cantan, Kal Nidre, Resheboa, y todas las promesas, los juramentos, todo quedan anulados y como que el Bet Din, el tribunal de acá de la tierra, el tribunal del Shamaim, del cielo, nos perdonan todas las promesas que tenemos y así podemos llegar limpios a Yom Kippur. Pero vemos que es algo muy grave, que hasta para tener expiación el día más sagrado, Yom Kippur, si no estamos libres de promesas, es muy, muy difícil que salgamos bien. Por eso hay que cuidar las promesas. ¿Y por qué? Porque la Torá es tan estricto en lo que se llama una promesa, lo que se llama un juramento. Y aunque sí, la Torá nos dice las mitzvot que hay que jurar a veces, que hay que prometer, pero la Torá nos está dando muchas hints para que no juremos, para que no hagamos nada de eso y nos cuidemos de la palabra. ¿Cuál es la razón? El Nefesh HaHaim, que era Rav Chaim Volozhin de hace 250 años aproximadamente, un poco menos, él tenía una yeshiva en Volozhin, en Europa, y él escribió un sefer, un libro, que se llama Nefesh HaHaim. Y en ese sefer, él empieza diciendo que cuando Hashem creó al ser humano, lo creó como si él fuera una persona que tiene fuerza de crear, tiene una entidad que tiene fuerza de crear. Quiere decir que el ser humano que Hashem creó, lo creó con la misma fuerza de Hashem Kaviahol. Quiere decir, Hashem es un creador y la persona es creada en la imagen divina. ¿Qué quiere decir que es creada en la imagen divina? Que la persona tiene el poder de crear cosas y crear cosas espirituales y mundos espirituales. ¿A través de qué? A través de sus palabras, a través de sus pensamientos, a través de sus acciones. La persona tiene mucha fuerza. ¿Y por qué vemos que la Torá, cuando dice que Hashem creó al ser humano, lo creó de la tierra y le sopló de un ruach, un espíritu de Hashem, un espíritu vivo? Y nos explica el Targum, el traductor de la Torá, que qué quiere decir que le sopló un espíritu de vida. Le dio el habla, el poder del habla. Quiere decir que la diferencia entre un ser humano y un animal, que el ser humano es celestial, tiene parte celestial, tiene parte terrestre y parte celestial. La parte celestial de él, ¿qué es? Que sabe hablar. Que la fuerza del hablar es una fuerza muy, muy fuerte, es una fuerza que tiene fuerza de crear. Y por eso cuando nosotros decimos palabras bonitas, creamos, le damos vida al mundo. Cuando nosotros usamos las palabras Barminan para mal, una persona dice la shonará, una persona no dice lo que tiene que decir, no dice gracias, no dice una palabra bonita,
Barminá me está destruyendo. Un animal puede hacer mil cosas, no tiene efecto, pero el ser humano con su palabra tiene la fuerza como de un creador, Caviajol. O sea, no es un creador de verdad, pero en la idea tiene el poder de crear y de formar, porque la palabra de la persona es muy fuerte y las acciones también. Y por eso nos dicen los hajamim que la persona tiene que tener mucho cuidado con su palabra, mucho alejarnos de lo que es promesas y todo, porque promesas y juramentos ya estamos invocando el nombre de Hashem, ya estamos invocando prohibiciones físicas de la Torá. Pero no solo eso, sino que la persona también tiene que cuidarse mucho de que su palabra sea una palabra, tenga valor. Vamos a ver cómo una palabra tiene valor, cómo una persona puede considerarse que su palabra tiene valor. Cabe notar también que en la Torá dice que cuando Hashem creó al mundo, ¿cómo lo creó? Lo creó con palabras, con ma'amarim. Y vemos que está ya implantado y la base del mundo, el fundamento del mundo, está implantado por la palabra de Hashem. Y la palabra de Hashem quiere decir que cuando Hashem, o sea, que si el mundo fue creado con la palabra de Hashem, quiere decir que Hashem le dio fuerza al mundo, que la palabra ayuda en la formación del mundo, la palabra ayuda en la creación del mundo. No si Hashem hubiera hecho solo con sus acciones, hubiera hecho cierto tipo de poderes especiales para crear el mundo. Hashem escogió crearlo con la palabra para enseñarnos a todo que la palabra de una persona tiene mucha fuerza. Y la persona tiene que tener mucho cuidado en cómo va a usar su palabra y tiene que tener mucho cuidado en hacer valer su palabra. Como dicen, una expresión, la más famosa de la expresión, la más famosa expresión de una persona darle una palabra bonita a una persona, es decir, él es una persona de palabra. ¿Qué quiere decir que es una persona de palabra? Que cuida su palabra, que cuando dice algo, lo cumple y no habla simplemente por hablar. La Gemara en Baba Metzia, o en verdad la Mishnah en Pirkei Avot nos dice así, dice que Shammai era un compañero de estudio de Hillel, el famoso Hillel Azaken. Shammai era su compañero de estudio, y Shammai en Pirkei Avot nos dice que nos dijo así, nos dijo, Emor me'at va'aser be. Shammai dijo, la persona debe hablar poquito y debe hacer mucho. En otras palabras, que él debe hacer mucho más de lo que habla. Porque hablar es muy fácil, hacer es muy difícil. Entonces nos está diciendo, hagan más de lo que hablan. O mejor, hablen poquito y hagan mucho. La Gemara cuando va a explicar esto, dice la Gemara en Baba Metzia, ¿cuál es el ejemplo o de dónde aprendemos eso? Que la persona siempre tiene que hablar poquito y hacer mucho. Aprendemos de Abraham Avinu. Cuando Abraham Avinu, cuando se hizo Brit Milá a una edad de casi 100 años, ya tenía. Entonces Abraham Avinu, 86 años. No, perdón, tenía casi 100 años, 99, cuando se hizo el Brit Milá, Abraham Avinu. Y estaba dolorido, estaba así, pero él quiso siempre hacer Achnasat Orhim. Él era famoso por traer a la gente a su casa, que comen en la casa, viajeros que iban caminando por el camino y tenían hambre. Él puso su tienda en un lugar estratégico donde la gente pasaba, era el cruce de todos los pueblos y todo, y ahí para atender siempre a la gente. Y Abraham Avinu se acaba de hacer Brit Milá, era el tercer día, que era el día que más le dolía, y estaba ahí listo para atender a gente. En esas, Hashem trató de no mandarle a nadie para no molestarlo, pero Abraham Avinu dijo, no, yo quiero tener huéspedes, quiero tener gente, invitados para darles de comer y todo. Entonces Hashem vio cuánto estaba sufriendo por no tener huéspedes y invitados, que Hashem mandó 3 ángeles en forma humana a que pasaran para que Abraham pudiera ir a atenderlos. Entonces cuando Abraham vio a los 3 ángeles, corrió a donde ellos y les dijo, por favor, pasen a mi casa, quiero darles de comer, tomen un poquito de agua y de pan, y ya después se van. Entonces ellos le dijeron, bueno, vamos, no lo que nos molestar. Él dijo, no, venga, dijeron, ok, vamos a comer acá. Y de un Abraham, ¿qué hizo? No fue a la casa, a la cocina, le trajo una botellita de agua y un pedazo de pan y les dio. Nada, fue adolorido y todo,
llevó a su hijo, vamos a degollar, degollaron 3 vacas enteras, les dieron 3 lenguas a cada uno de ellos, la esposa hizo jalá, hizo pan en ese momento, les sirvió una comida súper festiva, les hizo. Entonces dicen de acá, pero ¿cómo así? Si vemos que le dijo a Abraham, pasen y tomen un poquito de agua, yo les voy a dar agua y pan y listo. Y les terminó haciendo una comida inmensa, una comida de fiesta, de reyes. Dice la Gemara que vemos de aquí, Abraham vino, hablaba poquito y hacía mucho. El opuesto era Efrón. Efrón era cuando falleció Sará y Menú. Entonces Abraham tenía que ir a enterrarla, tenía que buscar un lugar donde comprar. Y Efrón era el nombre de la persona que vivía en Israel en esa época. Él era dueño de lo que era Hebrón, no Hebrón toda la ciudad, sino el Marata Machpelah, que queda en Hebrón, donde enterraron a Sará, Abraham y nuestros patriarcas. Y el faraón de Efrón le dijo, quiero comprar el terreno de usted, quiero pagarle por el terreno para enterrar a mi esposa. Y Efrón le dijo, ay, Abraham, usted y yo, no se preocupe, se lo doy gratis, tómelo gratis. Entonces Abraham le dijo, no, bueno, no, yo quiero pagar. Dijo, bueno, ¿sabe qué? ¿Qué son 400 monedas de oro entre usted y yo? Eso, entre amigos, no es nada. Y dicen que si uno hace la cuenta, eran millonadas de dólares en esa época. Si uno hace la cuenta, la cantidad de plata que era. Entonces dice la Torá, la Gemara, ¿qué hizo Efrón? Ofreció mucho, tómelo gratis y le terminó cobrando millonadas de dólares por el terreno. Ese es el opuesto. Abraham vino, habló poquito con los ángeles, coman pan y agua y les hizo una fiesta de reyes. Efrón le dijo, tómelo gratis, le doy todo el terreno gratis, las varias hectáreas de terreno gratis. Y terminó cobrándole yo no sé cuántos millones de dólares. Habló mucho e hizo poco. E hizo nada casi, hizo nada. Ese fue Efrón. Entonces ahí la Torá nos dice, la Gemara nos dice, perdón, que Abraham, de ahí vemos cómo los sadikim deben ser la gente justa, habla poquito y hace mucho. Y los reshaim, la gente malvada, Barminam, habla mucho y hace poquito. Dicen, un ejemplo, uno ve cuando una persona tiene una caja de sedaká y hay muchas monedas y uno la mueve, no hace mucho sonido. Cuando hay una sola moneda y uno mueve la caja de sedaká, boom, está rebotando esa moneda, hace mucho sonido. ¿Qué quiere decir? Cuando hace mucho sonido, cuando uno habla mucho y habla uno mucho, muy probablemente por dentro no hay mucho, no hay mucho contenido. Pero cuando uno habla poquito, quiere decir que no suena mucho, quiere decir que la caja está llena, como la caja de sedaká. Ese es uno de los ejemplos que nos dicen los hajamim. En todo caso, dice Rav Yeruham Alevi, el que era el Mashgiach, falleció hace como 50, 60 años, era el Mashgiach de la Yeshivat Mir en Israel y en Europa. Él dice, nos explica qué quiere decir, por qué estamos diciendo que un Sadik habla poquito y hace mucho, pero un Rasha, Barminam, habla mucho y hace poquito. ¿Cómo entendemos ese concepto? Entonces él dice así, dice porque en verdad el Sadik, él quiere hacer, el Sadik se encarga, él quiere hacer, él quiere como accomplish, quiere lograr, quiere hacer mucho, quiere que haya muchos resultados, que se den muchos los resultados. Entonces, él no habla mucho, simplemente hace porque eso es lo importante, eso es lo que tiene valor. El valor acá es la acción. Si yo voy y le digo a alguien, yo le voy a hacer yo no sé cuántos favores y todo, pero no me los hace o no se los hago a la persona, entonces ¿de qué sirvió todo lo que me habló? No sirvió de nada. Si en verdad yo quisiera si yo quiero que hayan favores y que la persona salga beneficiada de alguna manera de mi parte, el hablar no lo va a ayudar a él nada. El hablar le puede subir los ánimos o algo, pero él necesita mi acción, él necesita que yo lo ayude. Yo le digo a alguien, yo te voy a llevar mañana al aeropuerto, yo te recojo perfecto, pero si yo no lo llevo al aeropuerto mañana, ¿de qué le sirvió que yo le diga que lo voy a llevar al aeropuerto? No sirvió de nada. Yo puedo haber dicho lo que sea. Entonces, el sadik, él quiere que esta persona llegue al aeropuerto. Entonces, él sabe que no le sirve nada decirle que lo va a llevar al aeropuerto si no lo llevo. Entonces, él dice poquito, dice, mira, ok, mañana miro a ver, o te consigo a alguien. Pero él en verdad quiere llevarlo, él en verdad quiere hacer la acción. Entonces, habla poquito, porque él se da cuenta que eso no es lo importante, pero hace mucho.
Y el hablar es solamente para que él sepa que él quiere hacer algo. Pero el hablar, él no le da valor al habla para nada, el sadik. Él quiere hacer y él quiere hacer. Y por eso fue que le hizo eso a los malajim. Él les dijo, coman pan y agua, porque lo único que ellos querían es que ellos se queden ahí. Pero en verdad tenía planeado hacerles muchísimo. Pero solo dijo pan y agua, para que vengan, pasen se queden ahí y les pueda hacer toda la comida. El Rasha Barminam es el opuesto. Él quiere quedar bien. Entonces, él piensa que al hablar mucho, al decir que voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer, ya está haciendo. Pero al fin y al cabo no hizo nada. Pero él se siente satisfecho porque él puede hablar y decir, yo te voy a hacer este favor y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y habla muchísimo y me siento con un millón, vea todo lo que voy a hacer. Empieza a convencerse que ya lo hizo. Pero cuando llega el momento de hacerlo, no hace nada. Entonces, ¿por qué no hizo nada? Porque él ya se sintió que ya lo hizo todo. Al hablar, él se está convenciendo que ya lo hizo. Porque el Rasha, Halbe Shalom, no está dándose cuenta que en verdad lo importante es la acción. El hablar no sirve de nada. Pero él habla porque eso es lo que le da satisfacción a él. Él piensa que al hablar ya hizo lo que tiene que hacer. Ya le subió los ánimos a la otra persona. Pero la persona no recibió nada de él. El hablar no sirve de nada. Como usted diga todo lo que quiera, si no me lo muestra, no sirve de nada. Sí, muchas personas tenemos ese error, ese efecto que muchas veces decimos que queremos hacer, pero al fin y al cabo no sale nada. No quiere decir necesariamente que somos gente mala, sino quiere decir que tenemos que ser un poco más conscientes que cuando vamos a hablar tenemos que darnos cuenta si lo que vamos a decir en verdad lo podemos cumplir, en verdad estamos en disposición de cumplirlo, estamos en ánimo de cumplirlo, y si no es mejor no decir nada. Como decía uno cuando era joven, me acuerdo cuando éramos más jóvenes, uno decía, siempre uno hablaba terminada, dice, ok, mañana yo lo llamo, hablamos, salimos a almorzar, hacemos esto. Eso era simplemente la manera de despedirse. Uno se despedía así, pero al día siguiente nadie llamaba a nadie hacía nada. ¿Por qué? ¿Pero qué salió de la boca? Mañana yo lo llamo, vamos a almorzar, hacemos algo, no hace uno nada. Porque uno habla, la palabra se hace como jefke, algo libre, la persona puede, como es fácil hablar y no vale nada y está dentro de nosotros, entonces uno se acostumbra y habla y dice lo que sea. Pero no, los sadikim se dan cuenta que la palabra tiene mucho valor y la palabra en verdad es simplemente un medio de mostrarle a la persona lo que él quiere, pero lo que él quiere hacer por la otra persona, pero si no lo hace, entonces la palabra no tiene valor absoluto, tiene cero valor. La palabra no vale nada si la persona no hace. Quiere decir que la acción vale mucho más. Nos dice también el Alter Mikelem, en la misma Mishnah, explica que la persona también tiene que acostumbrarse a ser una persona que sea confiable, que la gente pueda confiar en él. Porque hoy en día uno ve, desafortunadamente, los políticos o la gente líderes que simplemente quieren estar en el poder, quieren hacer lo que les convenga. Entonces hablan mucho, prometen mucho y no hacen nada. ¿Por qué? Porque simplemente quieren algún beneficio, quieren tener alguna ventaja de algo y dicen por decir, pero en verdad no valen nada. Entonces uno llama, alguien le promete un favor para que uno le dé plata. Cuando llega uno lo llama, no sé de qué está hablando, no puedo, y le dan 30 cuentos y no sirvió de nada. Quiere decir, esa persona no es una persona que uno puede confiar, no es una persona que uno puede confiar. Y la Torá nos está diciendo a todo judío y toda persona de una sociedad, él tiene que tratar de aspirar a ser una persona que es una persona que la gente puede confiar en él. Puede decir, ¿sabe qué? Esta persona, si me dijo, lo va a cumplir. No le me cabe la menor duda. Si me dijo que me va a llamar, no me cabe la menor duda que me va a llamar. Y muchas personas son así. Conocemos muchas personas, muchos familiares, yo conozco personalmente que son así. Que una persona que dicen algo y lo cumplen. Y no necesariamente dicen mucho, pero cuando lo dicen, lo cumplen. Y eso es lo que está diciendo el Alter Mikelem, el anciano de Kelem, que la persona tiene que convertirse en una persona que la gente puede confiar en él, que si él dice algo, lo va a hacer. Yo me acuerdo cuando éramos más pequeños, entonces uno le decíamos a mi mamá, esta noche vamos a hacer esto, y decía, no sé, ¿cómo que no sé? Entonces siempre mi mamá siempre nos decía, les voy a decir no sé, porque si digo que sí y después no lo hacemos, ya me meto en problemas. Entonces no sé. Y muchas veces lo hacíamos,
pero ella se cuida de eso, es decir, no sé, la persona tiene que darse cuenta que si no puede con algo, no hay ninguna mitzvah, no hay ninguna obligación ni nada, y no es falta de ética decirle a la persona, no puedo, qué pena, no puedo. Y si puede, lo hace después, pero decir no puedo, porque al decir no puedo, listo, cumplió con su palabra. Pero si dice, sí, yo lo hago, lo que sea, no hace falta decir ejemplos, cada persona puede pensarlo. La persona dice, no puedo y puede hacer mucho, sí, y puede hacer muchas cosas, pero sí, que se acostumbre a decir no puedo o no sé, y así el momento que va, cuando lo hace sin tener que hacer ninguna promesa, sin tener que hacer ningún commitment con lo que dijo. Y eso lo convierte en una persona confiable. Ahora alguien preguntó si por eso es que uno dice Beli Neder. El Beli Neder, la palabra Beli en hebreo quiere decir sin, y Neder quiere decir promesa. Entonces Beli Neder es sin promesa. ¿Por qué decimos Beli Neder sin promesa? Porque como dijimos al principio, que en la Torá la palabra tiene mucho valor. Entonces, cuando hay cierta opinión que dice que cuando una persona dice yo voy a hacer una mitzvah, el simple hecho de decir voy a hacer una mitzvah, aunque no prometió, no dijo la palabra promesa, no dijo juramento, no dijo nada, sino simplemente dijo voy a hacer una mitzvah, el hecho que dijo que va a hacer una mitzvah se convierte automáticamente en una promesa. Por ejemplo, si yo digo voy a dar $10 de tzedakah, automáticamente yo ya tengo una promesa que quedó establecida, una promesa de la Torá, que si yo no doy $10 de tzedakah a Barminam, estoy haciendo un pecado. Si yo le digo a un amigo, mañana te voy a llamar, y no lo llamo, no hay ningún pecado. ¿Por qué? Porque el decir que yo voy a llamar a un amigo no es ninguna mitzvah, al menos de que sea algo de mitzvah mamash, algo de mitzvah pura. Pero mañana te llamo y charlamos, y no hay ninguna mitzvah involucrada en esa llamada. Entonces no vale, esa palabra no tiene ningún valor alágico, ningún valor de la Torá. Pero si yo digo voy a hacer una mitzvah, el hecho que dije voy a hacer una mitzvah, como es una mitzvah lo que dije que voy a hacer, se convierte que mi palabra es una promesa. Entonces ahora si yo no cumplo eso es gravísimo, Barminam, es muy, muy grave. Si digamos digo mañana voy a ir a la sinagoga y no voy, es gravísimo, porque ya lo hice como una promesa, porque es una mitzvah. Entonces por eso de ahí sale la costumbre, que es muy, muy bueno y muy aconsejable de que nos acostumbremos a decir eso, decir Beli Neder. ¿Por qué? Porque si yo digo te voy a dar $10 de tzedakah, Beli Neder, yo ya contrarresté la promesa, ya dije no, sin promesa. Voy a hacer una mitzvah pero sin promesa, entonces ya no queda obligado según la Torah de darse de acá. Sí debo darse de acá y debo tratar de darse de acá, pero ya no queda ninguna promesa. Entonces de ahí sale el Beli Neder. El Beli Neder es cuando vamos a hacer una mitzvah que estamos dando como el disclaimer's notice, que no estoy haciendo, no es ninguna promesa. En todo caso, ese es lo que nos está diciendo. La Torá nos está diciendo, la persona habla poquito y haz mucho, porque el habla es muy importante. La persona tiene que saber que él tiene que convertirse en una persona que su palabra tiene mucho valor. No sé, hoy en día todo el mundo habla, dice, nadie hace nada, se cumple, y se volvió hefker, y la palabra de un ser humano tiene mucho valor, puede formar mucho, puede crear muchas bendiciones, y si la persona no valora su palabra, y no hace que otras personas valoren su palabra y valoren su ser, entonces Hasbe Shalom está usando su parte celestial, su parte divina del ser humano, y la está desperdiciando, la está peor, la está dañando hasta cierto punto, porque no la está usando como la debe usar, como nos dicen los Jajamim, como Abraham vino. Hablaba poquito lo necesario y el resto eran acciones y eran acciones y eran acciones. Había una vez una historia, ya terminamos con esto, que un Jajam muy grande, creo que era el Stipler, que era un rabino que ya falleció hace 20 años, de pronto 25 años, que era el papá del Rav Chaim Kanievsky, que vivió hasta los 120, que es como el rabino más grande del pueblo de Israel hoy en día, que vive en Israel. Su papá, creo dicen de él, o si no, Rav Yaakov Kamenetsky, que era el papá también del rabino más grande, de los rabinos más grandes de Estados Unidos, Rav Shmuel Kamenetsky, que vivió hasta los 120, y del mundo también.
y su papá era o Rav Yaakov Kamenetsky o el Steipler, uno de los dos, que eran dos Gedoleador, que eran de los rabinos grandes de la generación, de hace la generación pasada, hace 20, 25 años, que una vez ellos vivieron una vida larga. Entonces, uno de ellos a los 80 años lo vieron que estaba usando un tefilim. Hay varias opiniones en tefilim, cómo deben estar escritas los pergaminos, el orden de las parashiot de la Torá, el Shema y lo que está en Kadesh Li, ciertas partes en qué orden deben estar y cómo deben estar separadas en el tefilim. Entonces, hay discusión entre los rabinos de los Rishonim de hace mil años. Entonces, muchos tienen la costumbre de usar el tefilim que nosotros usamos normal y usar otro, después del rezo, se pone otro tefilim con otro orden de los pergaminos para cumplir la opinión de otro jajam. La mayoría de la gente no usa el segundo par de tefilim porque la halajá tenemos que hacer como el primer rabino, pero muchos para cumplir un poquito más, tienen más amor a la mitzvah, quieren ponerse la segunda opinión de tefilim. Entonces había una vez un jajam de estos grandes que nunca lo usaba, pero cuando cumplió 80 años, de repente pidió que le dieran los tefilim, se llaman los tefilim de Rabenu Tam, para ponérselos. Entonces alguien le preguntó, ¿qué pasó? De repente a los 80 años estás poniendo los tefilim de Rabenu Tam, o sea, el segundo par. Dijo, sí. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque no. Yo nunca en verdad planeaba en ponérmelos, pero una vez hace 40 años, alguien me preguntó, usted no se pone, rabino, usted no se pone los tefilín de Rabenu Tam, no se pone el segundo par de tefilín. Y yo le contesté así, naturalmente, le dije, si tuviera 80 años de pronto, como da a entender que eso es algo para una mitzvah de una persona que está ya mucho más anciano y cumple mucho más. Y así lo mencionó. Y después, mi imagino, se acordó por 40 años, dije, ¿sabe qué? Salió de mi boca. Lo dijo de una manera como exagerada o algo como simplemente cuando uno habla así de chiste, pero él cogió sus palabras y la valoró hasta el 100% y dijo, si yo salió de mi boca, que de pronto cuando tenga 80 años me voy a poner los tefilín de Rabenu Tam, pues lo voy a cumplir. Y se mantuvo su palabra por 40 años, algo que dijo hace 40 años. Dijo, yo ya lo salió de mi boca, lo voy a cumplir. Estos son los tzadikim, esto es lo que la persona debe aspirar a llegar a ser, que la persona tiene que tratar de que su palabra tenga valor, de valorar su palabra. Pensemos antes de hablar, cada persona antes de hablar que piense, ¿vale la pena decir lo que tengo que decir? Si no, quedémonos callados. Cada palabra que uno se quede callado, como decía mi abuelo, alaba Shalom, que en verdad está en la Gemara, mi abuelo Kudari, decía que es una Gemara en verdad, pero él la decía mucho. Decía que si la palabra vale una moneda, el quedarse callado vale 2 monedas. Una a veces piensa que siempre algo tenemos que decir, ¿cómo me puedo quedar callado? Dice, no. Si usted piensa que tiene que decir algo y va a ganar una moneda, quédese callado y va a ganar 2, al menos cuando tiene que hablar. Porque es muy importante saber que no tenemos siempre que hablar, que tenemos que decir, ¿sabe que mi palabra vale mucho? Vale mucho, así como muchas veces no estamos despilfarrando el dinero, tampoco despilfarremos nuestras palabras tampoco, hablar lo que es necesario, y eso es lo más importante. Y es sabido que ayunar, cuando uno no come, es muy difícil y es muy beneficioso también. Muchas veces que una persona quiere ayunar para quitar ciertos decretos o algo. Pero dicen también los hajamim que el ayuno de palabras, una persona que diga, hoy no voy a hablar, eso tiene un valor, yo no sé, como 80 y pico veces como si ayunó de no comer nada en el día. Porque cuando una persona se cuida de hablar, es algo tan fácil, es algo tan natural que queremos hacer, pero nos quedamos callados cuando no vale la pena hablar, trae muchísima bendición. Y ese es el mensaje de la Parashá Bezrat Hashem, que entendamos el valor de nuestras palabras, que le demos nosotros mismos valor a nuestras palabras y que nos demos cuenta que por medio de nosotros hablar lo que tenemos que hablar lo necesario, eso nos va a llevar muy lejos. Y solo cada la mujer también que sepa, porque la mujer también, la mujer generalmente está, su naturaleza es la mujer necesita hablar, necesita desahogarse, todo. Entonces la mujer es mucho más fácil que la mujer hable. Y es normal, es 100% normal. Pero si la mujer también coge sus palabras y también las usa para usar lo que es necesario, para hablarlo, cosas bonitas y todo,
entonces automáticamente también la mujer se eleva a un nivel muy alto y va a tener mucha bendición. Entonces que Hashem nos abra los ojos, nos abra los corazones, nos mande bendiciones a todos y muchas gracias por escuchar. Hasta Baruch. Muchas gracias, Yaquito. Muy buena la clase. Gracias, Tetun. Gracias, Jackie. Gracias a todos. Jack. Gracias, Jackie. Gracias a todos. Jack, una pregunta. Claro. ¿Cómo así ayuno a hablar? ¿No hablar nada o solo no hablar cuando no es necesario? O sea, no hablar, mute todo el día. Sí, mute. Hay gente que hace eso, que ayuna, digamos, en el día, no hablan con nadie, no hablan. O sea, rezan, contestan amén, van a comer, dicen las bendiciones, pero si estudian Torah, o sea, estudian Torah y no hablan nada. O sea, una mujer no lo va a poder hacer porque una mujer tiene que estar hablándole a los hijos y tiene que manejar la casa, pero muchas personas dicen, ¿sabe qué? Hoy no voy a hablar y mucha gente lo hace y es algo muy grande y además uno se da cuenta del ejercicio tan fuerte que es porque uno se abstiene de no hablar. Mucha gente también dice, ¿sabe qué? No voy a hablar en la sinagoga no voy a hablar palabras que no son necesarias, porque la sinagoga también dice la halajá que una persona debe de hablar solamente cosas de Kedushá, cosas de Torah, no hablar por hablar. La sinagoga es como uno está en un palacio del rey, nadie se va a sentar ahí a charlar con el amigo cuando está el rey ahí sentado, uno con respeto, con honor, y es difícil la verdad, pero hay maneras. O también una mujer lo puede hacer también, una mujer que diga, ¿sabe qué? Voy a coger una hora, no voy a hablar. O sea, una hora donde no tenga que estar hablando, no esté con los hijos, o no esté con el esposo, o no tenga que hacer algo. Pero una hora que está en la casa, dice, ¿sabe qué? No voy a contestar llamadas que no son urgentes, no voy a... por una hora, por media hora, por 15 minutos. Pero le da eso, está mostrando que quiero cuidar mi palabra y quiero elevarme por el medio de que mis palabras tengan valor. Y tiene mucha fuerza eso. O sea, no hay que ayunar todo un día, puede uno ayunar también por tiempo. Hay muchas cosas que la gente también hace de no hablar la shonará. No voy a hablar de nadie. Eso también se puede hacer. Eso no hay mitzvah de hablar de nadie. Entonces es fácil una mujer, un hombre diga, ¿sabe qué? Hoy no voy a hablar de nadie. De nadie, ni para bien ni para mal. No voy a mencionar a nadie, o sea, nada que no sea súper necesario, pero quiero escuchar el chisme de algo, quiero decir algo. No, nada. Hay muchas maneras y formas de aplicar como este ejercicio, más o menos. Ok, gracias, Jack. Gracias a todos. ¿Qué tal, Jess? ¿Cómo van? Bien, Baruch Hashem, bien, muy bien. ¿Ya salieron todas del colegio? ¿Bogotá está en vacaciones?